Pues una fuerte controversia han generado estas declaraciones del ministro de Defensa. Para algunos juristas, esta comunicación no da cumplimiento al fallo del Alto Tribunal, porque se da días antes de emitido el fallo y en un contexto diferente al que refiere la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio de Defensa. El pronunciamiento del ministro para acatar el fallo en el punto del perdón por el exceso del uso de la fuerza por el SMAT dividió nuevamente a los juristas. Para algunos no da cumplimiento al ordenado por la Corte Suprema. Es absurdo señalar que el 11 de septiembre se pidió perdón cuando la orden es del 23 de septiembre. El perdón debe ser posterior al 23 de septiembre y en los términos muy precisos que indicó la Corte Suprema de Justicia. Lo mejor hubiera sido que las hubiera reiterado. Lo cierto es que pero se expidieron con anticipación a la orden de tutela, quedará por establecer si el juez queda satisfecho con ella. La Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley. En su fallo, la Corte precisa las razones por las cuales el ministro debía pedir esas disculpas, incluyendo la fecha de los hechos. Proceda a presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial aquellos cometidos por los escuadrones móviles antidisturbios de la Policía Nacional durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019. Se trata de hechos diferentes. No son los mismos hechos, no son las mismas personas, no son las mismas órdenes y no es el mismo tiempo de su cumplimiento. Sin embargo, para el expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, el pronunciamiento de hoy sí da cumplimiento al fallo. Yo creo que en estas condiciones queda cumplida la orden de la sentencia y no ha habido ningún desacato en este punto. Ahora hay dos caminos: que los 49 demandantes presenten lo que se conoce como incidente de desacato al considerar que el ministro no cumplió con lo establecido por la Corte, o que la Corte Suprema, haciendo un seguimiento de sus directrices, determine si el ministro de Defensa acató su orden. Sobre los otros puntos del fallo, el gobierno ya publicó la sentencia en sus páginas web y además hace varios meses no se usa la escopeta calibre 12 por parte del SMAT. Pues en el Congreso de la República la polémica por el comunicado del ministro está al rojo vivo. Los conservadores y el Centro Democrático validan la solicitud de perdón del pasado 11 de septiembre. Sus críticos lo tildan de sedicioso, de hacerle conejo a la justicia y le piden su renuncia. En el Congreso ya se prepara el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa. Sus críticos dicen que allí deberá responder políticamente porque, según ellos, no atendió la orden de la Corte de pedir perdón. A Carlos Holmes hay que hacerle la moción de censura y tiene que irse para la cárcel, porque él ni ha reconocido la gravedad del asunto, no ha pedido perdón y no nos han contado toda la verdad. El ministro Holmes Trujillo ha asumido una actitud desafiante y sediciosa frente a la justicia. Esos son motivos claros para que deje su cargo. ¿Cómo le vamos a exigir a sus subalternos cumplimiento de la ley ante esta salida de su jefe? Con este trino, el presidente del Consejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también entró en la polémica. Negar los abusos de miembros de la fuerza pública abre la puerta a nuevos abusos. Pedir perdones genérico por cualquier violación a la ley es lo mismo que nada. Esa actitud negacionista y arrogante del gobierno está llevándose por delante la legitimidad de las Fuerzas Armadas. Y aunque la bancada de gobierno respalda al ministro, hay voces que consideran que no pidió perdón. Una institución no se puede estigmatizar por errores, que si bien se cometieron, hay que aceptarlos y hay que pedir perdón. Perdón no le hace daño a nadie, todo lo contrario. Él pidió perdón, pidió excusa por esos actos reprochables de miembros de la fuerza pública que están siendo investigados y que muy posiblemente serán condenados. Por eso, nuestro respaldo y nuestra defensa al ministro Carlos Holmes. El ministro fue más allá de lo que ordena la sentencia. La sentencia pide que el ministro ofrezca disculpas y él pidió perdón al país por la conducta de algunos miembros de la policía. Opositores y defensores del gobierno se preparan desde ya para un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa la próxima semana.